Hola amigos. Bienvenidos a este panel de Escuela Sabática de 3ABN. Mi nombre es James Rafferty. Y estamos en la lección número 9 titulada Bendito el que viene en el nombre del Señor. Antes de presentar al panel, permítanme recordarles que ahora ponemos a su disposición las notas. Es decir, las notas adicionales que añadimos a la lección de cada día. Y esas notas están disponibles para ustedes ahora si envían un correo electrónico a ssp@3abn.org. ssp@3abn.org. Puede obtener una copia de las notas individuales que cada uno de nosotros comparte cada semana. Ahora, antes de empezar con la lección, permítanme presentarles a nuestro panel. A mi izquierda se halla Jill Merricone. Muchas gracias, Pastor James. El lunes nos ocuparemos del Mesías sufriente. Amén. Y a su izquierda, Shelley Quinn. Vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, siempre fiel a su pacto. Amén. Y a su izquierda, el pastor John Dempsey. Pastor James, tengo el miércoles, Rey eterno de poder incomparable. Amén. Y a su izquierda, el profesor Daniel Perrin. Para el jueves, sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Amén. Me alegro de que cada uno de ustedes esté con nosotros y de que se hayan unido a nosotros. Antes de comenzar con nuestra lección, voy a pedirle al pastor John Dempsey que tenga una oración para nosotros. Claro, acudamos al Señor en oración. Nuestro maravilloso y amoroso Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia en el nombre de Jesús. Te pedimos la bendición de tu Espíritu Santo porque necesitamos desesperadamente tu Espíritu Santo, Señor, para llevar el mensaje que tus hijos necesitan. Te pedimos que nos des las palabras para hablar. Te pedimos que los que están escuchando reciban la bendición de la comprensión y se acerquen a ti. Te pedimos estas cosas en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que tengo la lección del sábado y la del domingo, y en realidad vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en la lección del sábado porque el énfasis es tan hermoso y tan poderoso. Así que, si no les importa, nos centraremos en la lección del sábado. Pueden estudiar la lección del domingo por su cuenta. La lección del sábado comienza con un texto para memorizar, y ese texto para memorizar se encuentra en el Salmo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Eterno es esto, es una maravilla a nuestros ojos. De hecho, toda la semana vamos a estudiar el Salmo 23, Juan capítulo 10, 11 al 15, Salmo 22, Salmo 89, 27 al 32, Colosenses 1, 16, Salmo 2 y Hebreos 7, 10 al 28. Realmente creemos en el estudio de la Biblia en el panel de la escuela sabática y por eso vamos a estar mirando las Escrituras, abriendo la Biblia, comparando el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento en específico en el libro de los Salmos. Los Salmos dan testimonio, dice trimestralmente la lección, sobre la persona y el ministerio de Cristo. Casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los Salmos. De diversas maneras, la vida de Cristo y su obra están prefiguradas, predichas y a menudo relatadas con notable exactitud. Así que los Salmos nos hablan realmente de Jesús. Y esa es una de las razones por las que cuando Jesús resucitó en el camino a Emaús, hablando a esos dos discípulos y luego reuniéndose con los discípulos, enfatizó específicamente en Lucas 24, versículo 44, que les estaba explicando las cosas concernientes a Él mismo a partir de los escritos de Moisés y específicamente de los Salmos. Los Salmos están llenos de temas que revelan la deidad de Cristo, su filiación, su obediencia. En consecuencia, continúa diciendo, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor de Dios, su traición, sus sufrimientos, sus huesos sin quebrar, su muerte, su resurrección, su ascensión, su sacerdocio, su realeza. Todo está ahí como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y hueso. Así que algunos de los salmos que tienen un cumplimiento tipológico en Cristo incluyen los Salmos 24, el Salmo 45, el Salmo 72, el Salmo 101 y luego el Salmo 88 y el Salmo 102 revelan las oraciones y los sufrimientos del siervo de Dios. En todos los salmos sigue diciendo el trimestral, a través de las acciones de gracias, las alabanzas y los gritos de justicia y liberación del salmista, podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo.
Así que en la lección del domingo vamos a analizar el ministerio de Cristo tal y como se retrata, cómo responden los líderes religiosos. ¿Nos cuentan los salmos la interacción de los líderes religiosos con Cristo? El Salmo 38, versículo 12 dice, «También los que buscan mi vida me tienden lazos y procuran mi mal». Oh, los que buscan mi mal hablan cosas maliciosas e imaginan engaños todo el día. Así que aquí vemos la interacción con los líderes religiosos de Cristo. Le tendían trampas, trataban de sonsacarle cosas, malicias, e imaginaban engaños todo el día para tratar de socavar el ministerio de Cristo. Salmo 38, versículo 12. ¿Y el Salmo 39, versículo 2? Aquí dice, y vamos a hacer la pregunta con algunas excepciones cuando sea necesario, ¿cómo responde Jesús de verdad a la hipocresía y la traición y la actitud de los que le juzgan mal? El Salmo 39, versículo 2 dice, «Enmudecí, guardé silencio, me callé y aún acerca de lo bueno mi dolor se agravó». Ahora permítanme compartir con ustedes un par de afirmaciones aquí del deseado de todas las gentes con respecto a esto en relación con la vida de Cristo y cómo se relacionó con las personas que buscaban juzgarlo mal, traicionarlo, que actuaban con hipocresía hacia él. Por ejemplo, cuando Jesús fue a ver a Lázaro, cuando fue a resucitar a Lázaro de la tumba, había muchos judíos allí. Había mucha gente que Lázaro y sus hermanas conocían que también eran enemigos de Cristo y estaban allí para llorar a Lázaro. Estaban allí para actuar como si, ya sabes, tuvieran esta pena por la muerte de Lázaro. Sin embargo, secretamente actuaban con hipocresía. ¿De acuerdo? Jesús entonces, como la vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Leyó el corazón de todos los presentes. Veía que en muchos lo que pasaba como demostración de pesar era tan solo fingimiento. Sabía que algunos de los del grupo, que manifestaban ahora un pesar hipócrita, estarían antes de mucho maquinando la muerte, no solo del poderoso taumaturgo, sino del que iba a ser resucitado de los muertos. Cristo podría haberlos despojado de su falso pesar, pero dominó su justa indignación. El versículo bíblico que leímos dice, Él contuvo su paz incluso del bien, es decir, de la justa indignación. ¿Verdad? Salmo 39, versículo 2. Él refrenó su justa indignación. Las palabras que en verdad podría haber pronunciado, no las pronunció a causa del ser amado que se arrodillaba a sus pies con dolor y que realmente creía en él. Y en la fiesta en casa de Simón, ya saben, Simón era leproso, también era fariseo, profesaba creer en Jesús, pero aún tenía algunos pensamientos en su corazón, algunas preguntas sobre Cristo. Y entra María y unge a Cristo la cabeza y los pies con ungüento, y Simón empieza a juzgarla y a juzgar realmente a Cristo. Saben, cuando somos juzgados, cuando la iglesia de Dios es juzgada, cuando la mujer es juzgada, Cristo también es juzgado. Saben, este hombre, si fuera profeta, sabría de qué clase de mujer se trata, pues es una pecadora. El acto de María, dice aquí el deseado de todas las gentes 5:63, contrastó marcadamente con lo que Judas estaba a punto de hacer. Qué dura lección podría haberle dado Cristo a quien había dejado caer la semilla de la crítica y los malos pensamientos en la mente de los discípulos. ¿Cuán justamente podría haber sido acusado el acusador? El que lee los motivos de cada corazón y comprende cada acción podría haber abierto ante los asistentes a la fiesta capítulos oscuros de la experiencia de Judas. Disculpe, aquí hablaba de Judas, no de Simón. He mencionado a Simón. Aquí viene Simón. Simón también se sintió conmovido por la bondad de Jesús al no reprenderle abiertamente ante los invitados. Ese es el deseado de todas las gentes 5:63, 5:67 y 5:68. Así que Jesucristo podría haberse abierto y haber expuesto la hipocresía de Judas, la hipocresía de Simón ante los invitados, pero no lo hace. En realidad se contiene, como dice allí de nuevo en el Salmo 39, versículo 2, cayó incluso ante el bien, a pesar de que su dolor se agitaba en su interior. Y también, a medida que crece la influencia de Cristo, ¿qué tácticas se utilizan para tergiversar a Jesús ante la gente? Este es el Salmo 56, versículo 5. Salmo 56, versículo 5.
y vamos a verlo a partir de la nueva versión King James. ¿Qué tácticas se utilizaron para tergiversar a Jesús ante la gente a medida que crecía su influencia? Fíjense en lo que dice aquí en el Salmo 56, versículo 5. Todo el día tergiversan mis palabras. Todos sus pensamientos son contra mí para mal. Ahora leamos esto del deseado de todas las gentes, 534 y 535. En el pasado, los fariseos habían hecho circular falsas declaraciones sobre las más maravillosas manifestaciones del poder de Dios. Cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo, había dicho que la muchacha no está muerta, sino que duerme, Marcos 5:39. Como solo había estado enferma poco tiempo y fue resucitada inmediatamente después de la muerte, los fariseos declararon que la niña no había estado muerta y que Cristo mismo había dicho que solo estaba dormida. Habían intentado hacer creer que Cristo no podía curar enfermedades, que había juego sucio en sus milagros. Recuerda, todo el día tergiversan mis palabras, todos sus pensamientos son contra mí para mal. Salmo 56, versículo 5. Al tergiversar su palabra, esperan predisponer a la gente en contra del deseado de todas las gentes. Página 389. ¿Qué le parece el Salmo 31, versículo 13? Aquí hay otro que describe el ministerio de Cristo, y entonces esto representaría cuál es la determinación final de los líderes de Israel, ya que nada parece disuadirlo o detenerlo. Intentan tergiversar sus palabras. Intentan tergiversarlo y finalmente deciden hacer lo que, según el Salmo 31, versículo 13, porque he oído la calumnia de muchos, el temor estaba en todas partes, mientras tomaban consejo juntos contra mí. Planeaban quitarme la vida, así que lo están calumniando. Hay miedo por todas partes. La gente teme incluso reconocerle por miedo a que les echen de la iglesia, ¿verdad? Y finalmente deciden quitarle la vida según el Salmo 31, versículo 13. Fíjense en lo que dice en el deseado de todas las gentes, 538 y 539. Así que mientras los sacerdotes y los gobernantes y los ancianos se reunían para deliberar, tenían la determinación fija de silenciar a aquel que hacía obras tan extraordinarias que todos los hombres se maravillaban. Iban a darle muerte. ¿O qué me dice del Salmo 40, versículos 9 y 10? De nuevo se trata de la nueva versión King James. A pesar de esta oposición mortal levantada contra Jesús, ¿qué hace Él? Salmo 40, versículos 9 y 10. He proclamado la buena nueva de la justicia en la gran asamblea. En verdad no contengo mis labios, oh Señor, tú mismo lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He declarado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia y tu verdad a la gran asamblea. Amén. Muchas gracias, Pastor James. Qué estudio tan increíble. Sabe, mientras escuchaba pensaba que hay tanto que podemos recoger y ganar como cristianos en estos últimos días del ejemplo de Jesús. Mi lección continúa con el ejemplo de Jesús en la cruz. Soy Jill Morricone. El lunes nos fijamos en el Mesías sufriente y vamos a echar un vistazo al Salmo 22. Ahora sé que algunos de los salmos que hemos estado estudiando, otras personas los han cubierto en lecciones anteriores. Creo que Daniel Perrin trató el Salmo 22 en una lección anterior y fue un estudio increíble. Así que puede volver atrás y escuchar eso también. Vamos a verlo desde una perspectiva ligeramente diferente, el Salmo 22, el Mesías sufriente. Miramos a David prediciendo al Mesías venidero y su sufrimiento en la cruz y vemos el cumplimiento. Lo que vamos a hacer es echar un vistazo a algunos versículos diferentes. Estudiaremos el Nuevo Testamento, el cumplimiento de Cristo de esas profecías y luego alguna aplicación práctica para usted y para mí hoy. El Salmo 22 al 24 es una especie de tríada de salmos. Todos son de naturaleza mesiánica. El Salmo 22, por supuesto, es el Salmo de la cruz. El Salmo 23, el Salmo de la tumba. Ahora usted podría decir, espere un minuto. El Salmo 23 es el Señor es mi pastor. Nada me faltará y se trata del buen pastor. Y ciertamente lo es. Jesús es nuestro buen pastor. Pero también se puede considerar escatológicamente. La oveja será el justo que atraviesa el valle de sombra de muerte, apuntando en última instancia hacia el justo salmo de la corona. Se trata de la coronación de Jesús el resucitado.
Pero nos centraremos específicamente en esta lección en el Salmo 22. El Salmo 22 se cantaba en el templo durante el sacrificio matutino del Cordero, pero apunta hacia adelante, hacia el Mesías sufriente que viene, retrata su sufrimiento, su muerte, su resurrección y la misión cumplida del Mesías. Así que diríjase al Salmo 22 y la mayor parte de nuestro cumplimiento en el Nuevo Testamento estará en Mateo 27. Así que puede mantener el dedo en ambos pasajes. Iremos de un lado a otro. Empecemos con los versículos 1 y 2 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme? Y por las palabras de mi gemido, oh Dios mío, clamo de día, pero no me oyes. Y en la estación nocturna, y no me callas. Jesús citó este salmo en Mateo 27, versículo 46. Vemos el cumplimiento cuando está colgado en la cruz. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una cita exacta del Salmo 22, versículo 1. Esta es la separación definitiva de Jesús con su Padre. Esta es la segunda experiencia de muerte por la que usted y yo no tendremos que pasar si aceptamos y recibimos a Jesús. ¿Sabe? Creo que el dolor de la separación de Jesús de su Padre, además de esa experiencia última de la segunda muerte, la separación completa y total de su Padre, creo que es aún más doloroso porque ellos fueron uno desde el principio. Por toda la eternidad, Juan 1, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Estaban unidos. Juan 10:30, yo y mi Padre somos uno. Así que se pasa de esa unidad a la completa y total separación de Dios. No puedo ni imaginar cómo se habría sentido eso. Sabes, en un matrimonio, si estás luchando en un matrimonio y tienes una separación de tu cónyuge, puede que no te moleste. No me importa. Gracias. Tengo un poco de espacio. Pero si tiene un matrimonio cercano, está casado con su mejor amigo, la separación es una agonía. Cuanto más cerca estás de alguien, más dolorosa es la separación. Jesús pasó por eso por usted y por mí. ¿Cuál es nuestra aplicación actual? Esta es la clave. Cristo experimentó la segunda muerte para que usted y yo no tengamos que hacerlo. Todo lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados y abandonarlos. Él limpia. Él perdona. Él restaura. Nunca tenemos que experimentar lo que Él pasó en la cruz por usted y por mí. Segunda lección. En su dolor, vuélvase hacia Dios. Muchas veces huimos de Dios en el dolor, en la herida, en la confusión, en el desconcierto. Verá, incluso Jesús experimentando esa segunda muerte definitiva, esa separación, se vuelve hacia Dios y clama hacia Dios. Veamos el Salmo 22, versículos 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no quedaron confundidos. ¿Qué ocurre aquí? Esto es por Cristo, pero también es por nosotros hoy. Tercera lección, contar lo que Dios ha hecho en el pasado. Amén. Recuerde esas victorias pasadas. Recuerde las formas en que nos ha librado a usted y a mí. Nos da esperanza cuando todo está oscuro. Veamos el versículo 6. Estamos en el Salmo 22, versículo 6. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado por el pueblo. Hombre, eso somos tú y yo. La humanidad es por naturaleza un gusano. Isaías 41:14. Y tú, Jacob, eres como un gusano. Pero no tengas miedo, Job 25, versículo 6. Todo hombre, todo ser humano es impuro y miserable como un gusano. Como ven, Cristo se rebajó a sí mismo. Hablamos de esto en lecciones anteriores. Lo encuentran en Filipenses 2. De ser Dios, se rebajó a sí mismo hasta el punto de la humanidad, más bajo que los ángeles, tomando sobre sí la forma de hombre y luego sometiéndose a la muerte. Y no a cualquier muerte, sino a la muerte de cruz. Se convirtió, por así decirlo, en un gusano por usted y por mí. Veamos los versículos 7 y 8. Estamos en el Salmo 22, 7 y 8. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen, este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve. Que venga el Señor a librarlo, ya que en Él se complacía. Detengámonos un momento. Mateo 27:39.
Los que pasaban le blasfemaban meneando la cabeza. ¿Qué dice? Meneaban la cabeza. ¿Y qué decían? Volvamos al Salmo 22, versículo 8. Este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve. Que venga el Señor a librarlo, ya que en Él se complacía. ¿Le ocurrió eso a Jesús en la cruz? Lo vemos de nuevo en Mateo 27, versículo 42. ¿Qué dijo la gente? A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ya que Él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora si lo quiere. Vaya. ¿Cuál es nuestra aplicación actual para eso? Su identidad y valor proviene de Dios, no de otros. Verá, Jesús sabía quién era. Sabía por qué había venido a esta tierra. Sabía de quién era. Y vio las opiniones de los que estaban alrededor de la cruz, incluso su aparente separación de Dios. Nada de eso importaba porque Él sabía en su corazón de dónde provenía su valor. Y a usted y a mí, lo que digan los demás no nos importa. Lo que piensen los demás no importa. Si mueven la cabeza, si hablan, eso no importa. Miramos a Jesús. ¿Qué es lo que importa? Eso es lo que importa. Volvamos al Salmo 22, versículo 15. Mi fuerza se ha secado como un tiesto, y mi lengua se aferra a mis mandíbulas. Me has llevado al polvo de la muerte. El cumplimiento está en Juan 19, versículo 28. Después de esto, Jesús, sabiendo que todas las cosas se habían cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. ¿Cuál es nuestra aplicación actual? Cuando todo se convierta en polvo, diríjase a Jesús, el agua de la vida. Usted y yo no tenemos que estar secos y sedientos. No tenemos que tener la lengua pegada a las mandíbulas como se habla en el Salmo 22. Acudimos a Jesús, el agua de la vida. Recuerden a Juan 7, Jesús en la fiesta y de pie allí que dijo, de mí correrán ríos de agua. Él es el agua de vida. Cuando todo a tu alrededor se esté desmoronando, acude a Jesús, el agua de vida. Volvamos al Salmo 22, versículo 16. Perros me han rodeado, cuadrilla de malignos me ha cercado, horadaron mis manos y mis pies. Por supuesto vemos el cumplimiento cuando lo crucificaron. Y también vemos cuando Tomás dice, déjame poner mis manos en tu costado. Me traspasaron las manos y los pies. ¿Cuál es nuestra aplicación actual? Jesús comprende nuestro dolor. Él sabe lo que es tener perros a tu alrededor. Él sabe lo que es experimentar dolor emocional y físico. Él ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es capaz de ayudarnos y liberarnos a usted y a mí. Amén. Versículo 18. Salmo 22, 18. Repartieron entre ellos mis vestidos, y para mi ropa echaron suertes. Y usted ve ese cumplimiento en Mateo 27, 35, donde dividieron sus vestiduras y echaron a suertes la vestidura de Jesús. Aplicación actual. La vestidura de la justicia de Cristo lo vale todo. Esa vestidura que nos dio y extendió gratuitamente a usted y a mí en la cruz, usted y yo podemos tomarla y ponérnosla y vestirnos y ser revestidos de su justicia. El Salmo 22 termina. Pasa del sufrimiento a la alabanza, a un Dios que no ha ocultado su rostro. Y me encanta que especialmente podamos alabar al Dios cuando hemos experimentado su silencio y luego experimentamos la liberación posterior. Eso es un testimonio tremendo. Amén. Muchas gracias, Jill. Eso es poderoso. Los salmos hablan de Jesucristo. No se vayan. Volveremos enseguida. ¿Alguna vez has deseado poder estudiar más profundamente junto a los miembros del panel de la escuela sabática de 3ABN? Pues ahora puedes. Solo tienes que enviar una solicitud por correo electrónico a ssp@3abn.org y te enviaremos semanalmente por correo electrónico las notas de los panelistas de la escuela sabática para mejorar tu propio estudio de la palabra de Dios. La dirección es ssp@3abn.org. Nos encantaría enviarte sus notas tal y como las han preparado. Gracias por vernos y gracias por formar parte de nuestra familia del panel de escuela sabática de 3ABN. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Ahora cedemos la palabra a Shelley para la lección del martes. Y la lección del martes es siempre fiel a su pacto. Pueden abrir sus Biblias en el Salmo 89. Soy Shelley Quinn. Si me conocen algo, sabrán que el pacto de Dios es mi tema favorito. Salmo 89, versículos 3 y 4. Dice, tú dijiste, he hecho un pacto con mi escogido. A mi siervo David le hice este juramento.
Confirmaré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Sela, que significa pausa y medita en esto, y lo vamos a hacer. Porque semilla es aquí lenguaje de pacto. Y para entender el lenguaje del pacto hay que entender los escritos de Moisés. Jesús nos dijo esto, Juan 5, 46 al 47. Les dijo a los fariseos: si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque él escribió sobre mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Moisés introduce el lenguaje del pacto. Y si no entiendes el lenguaje del pacto, el resto de la Biblia no tendrá sentido para ti. Utiliza semilla, justicia por la fe, primogénito, engendrado, hijo de Dios, unigénito y padre. Y tenemos que entenderlos desde el punto de vista del pacto. Dios introdujo su pacto eterno, la gracia que nos fue dada antes de que comenzara el tiempo en Cristo Jesús. Lo introdujo en el jardín del Edén. Permítanme leerlo rápidamente. Génesis 3:15. Dios dice que le habla a la serpiente. Este es Satanás que se ha disfrazado de ángel de luz en esta hermosa serpiente. Usted sabe, la serpiente no era una serpiente que se arrastraba sobre su vientre hasta después de la maldición del pecado. Pero Génesis 3:15 está hablando con esta serpiente que ha tentado a Eva, y Adán no fue engañado, pero Adán le siguió la corriente. Y le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Así que semilla, descendencia, cuando se lee en el Antiguo Testamento, semilla puede referirse a descendientes. La semilla de Abraham, la semilla de David. Pero cuando es lenguaje de pacto, y este es lenguaje de pacto en Génesis 3:15, su semilla, la semilla de la mujer, con mayúscula, la semilla es Jesucristo, el Mesías. Mesías. Y la historia de la semilla se desarrolla progresivamente a lo largo de las Escrituras. El Nuevo Testamento afirma que Jesús es la semilla. Gálatas 3:16. Es la simiente de Abraham. Lucas 1:31 al 33. Él es la simiente de David. Escucha Lucas 1:31. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz a su hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que la semilla del Salmo 89, cuando Dios está haciendo este pacto eterno, la semilla es Jesucristo, el Mesías, que reinará en el trono de David para siempre. Primogénito en las Escrituras puede indicar el orden de nacimiento, pero en el lenguaje del pacto, primogénito significa una posición de preeminencia. Veamos rápidamente Éxodo 4:22, 23. El Señor dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que le está diciendo esto: yo te digo, Faraón, deja ir a mi hijo para que me sirva. Israel no fue la primera nación. Dios clasificó a Israel como su hijo primogénito, porque ocupaba una posición de preeminencia en el pacto eterno. Ahora, cronológicamente, cuando pensamos en David, David fue el octavo en nacer de Isaí. Pero escuchen el Salmo 89, 26 y 23. Y Dios aquí está hablando de David: él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Y luego Dios dice: lo haré mi primogénito. Eso es lenguaje de pacto para preeminencia. Al más alto de los reyes de la tierra, mi misericordia guardaré con él para siempre, y mi pacto permanecerá firme con él. También haré que su descendencia perdure para siempre, y su trono como los días del cielo. No tomaré tiempo, pero todo lo que Dios dice a David o a Salomón puede aplicarse a la voluntad de Jesús. Permítanme explicar esto, porque mucha gente tiene el malentendido de que el pacto era un contrato.
Dios no hace contratos con los seres humanos. El pacto describe un acuerdo legalmente vinculante. Dios tenía dos tipos de pactos que hacía: unilateral, que significaba que ningún humano tenía que responderle, y bilateral, que significa que Dios sigue haciendo y cumpliendo todas las promesas, pero requería una respuesta humana. El pacto eterno de salvación por la gracia es bilateral. Dios hace y cumple todas las promesas, pero nosotros tenemos que recibirlas. Requiere una respuesta humana. Unilateral, el pacto con Noé cuando le dijo acerca de no inundar la tierra de nuevo o destruir la tierra con agua y dio el arco iris. Pero el otro unilateral es el pacto davídico. La promesa ligada al juramento de Dios de que la semilla de David se sentaría en el trono para siempre. Es interesante. Por cierto, lo encontramos en Primera de Crónicas 17, 11, 4. Pero en el Salmo 89, lo que vemos en el Salmo 89, no iremos allí ahora, pero se lamenta sobre la dura realidad que parece indicar las gloriosas promesas hechas a David en el pacto davídico, lo que Dios prometió que se habían perdido porque la simiente de David en su descendencia no había permanecido fiel. Pero verá, el pacto davídico era unilateral, el propósito inmutable de Dios a través del Mesías. Así que no requería, aunque los humanos no fueran fieles, fue el Mesías quien encarnó toda la justicia y la salvación para todo el mundo. La promesa ligada al juramento, Dios está diciendo que Él prevalecerá. Su reino eterno se establecerá para siempre, no a causa del pueblo, sino a causa de Jesucristo, que es la raíz de Isaí. Eso significa que Él es el principio de Isaí, y sin embargo es el padre del rey David también. Y Él vino de esa raíz decaída de la línea davídica. ¿Quién hubiera pensado que este niño que nace, el que se convierte en el primogénito preeminente de Dios, la bendición preeminente del pacto, quién habría pensado que en realidad era el Mesías? Veamos Colosenses 1, 15 y 16. Aquí tenemos a un bebé nacido en un pesebre que va a reinar en el trono de David para siempre. Colosenses 1, 15 y 16. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eso significa que es preeminente. Ese es el lenguaje del pacto. Cristo es preeminente sobre todo. Es superior a todo. Es el creador de todo. Y esto es lo que dice: por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Dios hizo a Jesús el Rey Supremo sobre todo el mundo cuando lo resucitó de entre los muertos. En el Salmo 2:7, Dios dice: publicaré el decreto. El Eterno dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Lo vemos en Hebreos 1:5-6. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Jesucristo es el Hijo primogénito de Dios, al igual que Israel fue el Hijo primogénito de Dios. Estos son términos de pacto, porque ahí mismo en Hebreos 1:8 dice: en cambio, al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Amén. Se acaba el tiempo. Bien, mi nombre es John Dinsey. Ahora estamos en la parte del miércoles, Rey Eterno de Poder Incomparable. Esperamos que la próxima vez tengan más tiempo.
Vayamos ahora a esta lección aquí porque el miércoles tiene muchas escrituras y no vamos a poder pasar por todas ellas. Por ejemplo, el Salmo 2, el Salmo 110 versículos del 1 al 3, el Salmo 89, 4, 13 al 17. Vamos a quedarnos con el Salmo 2 y el Salmo 110 si podemos. Aquí comenzamos el Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan juntos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo: rompamos sus lazos, librémonos de sus cuerdas. Algunos consideran este Salmo 2 como el primer salmo mesiánico, pero obviamente esto está hablando de Jesús cuando dice su ungido y que traman una cosa vana. ¿No tramaron cosas vanas contra Jesús? Ahora los llevo al momento en que Jesús fue crucificado y ya estaba muerto y estaba en la tumba, y el sacerdote comenzó a preguntarse, ellos estaban hablando de que iba a resucitar de entre los muertos. Tenemos que hacer algo al respecto. Ahora esto es Mateo 27, comenzando el verso 62. Al día siguiente, que viene después del día de la preparación. ¿Qué día es ese? Sábado. Se juntaron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía, aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, para que no vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos. Este último error sería peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id y aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. Lo que no sabían y aparentemente decidieron ignorar las Escrituras es que Cristo resucitará de entre los muertos. Y por supuesto puede seguir leyendo en Mateo 27 y verá que eso es exactamente lo que ocurrió. Y la mayoría de la gente lo sabe, pero no sabemos quién está escuchando. Y puede que haya gente que lo entienda de forma diferente o simplemente que comience en las Escrituras. Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Esto fue algo vano que ellos planearon? No había manera de que pudieran evitar que Jesucristo subiera de la tumba. Incluso el diablo podía, con todos sus demonios, podía pararse allí y tratar de impedir, pero no podía impedir lo que Dios ya había establecido y que la tumba no puede retener a Jesucristo. Alabado sea el Señor por ello. Volvamos al capítulo 2 del Salmo y ahora estamos en el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y esto es obviamente lo que sucede porque Jesucristo salió de la tumba y usted y yo tenemos la bendita esperanza. Les leo del deseado de todas las gentes, página 778. Así que los hombres débiles aconsejaron y planearon. Pocos se dieron cuenta estos asesinos de la inutilidad de sus esfuerzos, pero por su acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos realizados para impedir la resurrección de Cristo son el argumento más convincente de su prueba. Cuanto mayor fuera el número de soldados colocados alrededor de la tumba, más fuerte sería el testimonio de que había resucitado. Cientos de años antes de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo había declarado a través del salmista: ¿por qué se enfurecen las naciones y el pueblo imagina una cosa vana? Los reyes de la tierra se ponen a sí mismos y los gobernantes toman consejo juntos contra el Señor y contra su ungido. El que está sentado en los cielos se reirá, el Señor los tendrá en escarnio. Y así vemos que esto es exactamente lo que sucedió. Continuando aquí, dice que los guardias romanos y las armas romanas fueron impotentes para confinar al Señor de la vida dentro de la tumba. La hora de su liberación no había llegado. Y alabado sea el Señor, Jesús subió de esa tumba, y esa es una promesa de que aquellos que han muerto en Jesús también subirán de la tumba. Aleluya. Vayamos al capítulo 2 del Salmo, versículo 5. Entonces, en su enojo los reprenderá, los turbará con su ira, y les dirá: he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Sí? Un rey eterno que es Jesús.
Dice en el versículo 7, publicaré el decreto. El Eterno dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto habla de Jesús. Interesante. Tenemos en el capítulo de los Hechos 13, comenzando en el verso 32, una cita de esto. Comencemos allí. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros, al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2 que dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así, yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice en otro salmo, no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Como ven, los salmos están llenos de Jesús. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 4. El Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy? Y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo. Hoy he citado Salmo 2, versículo 7 que leímos hace un momento, y como también leímos en otro salmo, a Jesús le dijo, tú eres tu santo. Pero esta última parte donde dice, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, es de 1 Crónicas 17:13. Ahora, muchacho, es casi difícil resistirse. Hagámoslo. Vayamos a Lucas 24, versículo 15. Esto es en el camino a Emaús después de que Jesús resucitó de entre los muertos. Traemos esto a su atención porque Jesús dijo algo importante. Así que estos dos tipos estaban caminando y estaban discutiendo lo que había pasado y estaban deprimidos, podría decir, apenados. Y dice en el versículo 15, y sucedió que mientras ellos comulgaban y razonaban, Jesús mismo se acercó y fue con ellos. Vaya, Jesús dijo, si dos de ustedes están juntos, yo vendré, y él está aquí. Versículo 16. Les preguntó, ¿qué conversáis entre vosotros mientras andáis? Y empezaron a contarle cosas, ya sabéis, concernientes a lo que había sucedido. Y retomo en el verso 24, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a él. Entonces Jesús les dijo, oh simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les declaró lo que toda la Escritura decía de él. Y así, incluso en los mencionados salmos, aquí tenemos a Jesús hablando a sus discípulos de que sí, esto estaba profetizado. Es decir, que estas cosas tenían que ocurrir. Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Las quebrantarás con vara de hierro. Las harás pedazos como a una vasija de alfarero. Ahora pues sed sabios, oh reyes, instruíos, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. ¿Te has alegrado alguna vez con temblor? Besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino cuando su ira se encienda solo un poco. Bienaventurados los que ponen su confianza en Él. Estas cosas hablan de Jesús. Tenemos que pasar al Salmo 1:10, por lo menos leer un verso. Dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos el banquillo de tus pies. ¿Sí? Esto también se refiere a Jesús. El tiempo no nos permite hablar demasiado de ello. Pero yo quiero hacerles saber que esto es exactamente lo que Jesús citó en Mateo 22, mientras hablaba con los fariseos. Y permítanme comenzar a leer allí el versículo 41. Y cuando estaban juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David, movido por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo?
Y nadie le pudo responder. Desde aquel día nadie osó preguntarle más. Jesús hizo buenas preguntas. Así que todas estas cosas hablan de Jesús incluso en los Salmos. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Muy bien. Me entristece el hecho de que vamos a llegar al final de este tiempo de hablar de Jesús en los Salmos, pero no tienes que hacerlo. Pueden seguir viendo a Jesús en los Salmos y en todas las Escrituras. A mí también se me va a acabar el tiempo, pero continúo donde lo dejaste. Háblame más de Jesús. Y la respuesta está dada. Dios dice, lee el Salmo 110. Y si usted se sienta aquí a mi lado, sabrá que como otros escribo por toda mi Biblia. Marco, subrayo, añado notas, pero en los Salmos hay 2 salmos en los que simplemente no puedo escribir nada. Es que no puedo meterme con nada de lo que hay allí. El Salmo 110 y el Salmo 23 son esos 2, simplemente no subrayo nada. Simplemente los miro. Estos salmos aquí son los más citados de los salmos en el Nuevo Testamento. Pedro en Hechos 2, versículos 3 a 4, lo utiliza para mostrar la deidad y ascensión de Jesús. Jesús lo cita en Mateo 22, 41, 43 a 45, también en Marcos y Lucas, donde David muestra que el Mesías es más grande que él mismo. Pablo en 1 Corintios 15, 25, lo utiliza para mostrar el gobierno y dominio de Jesús, el Mesías. Pablo en Hebreos capítulo 1, versículo 13, mostrando que Jesús es superior a los ángeles. Y luego se hace referencia de nuevo en Hebreos 10, 13 y en otros lugares también. Veamos este Salmo 110. Espero que estén ahí. Que tenga tiempo de abrir su Biblia. El rey David era un músico y un guerrero, un rey, un gobernante, pero también era un profeta que, cuando estaba bajo la influencia del Espíritu Santo, hablaba y escribía proféticamente. Así que en el versículo 1 del capítulo del Salmo 110, David está escuchando una conversación que ocurre en el cielo. No nos dice cuándo y empieza así, dijo el Eterno a mi Señor. Ese es Dios eterno. Eso es, en este caso, Dios Padre. Y sabemos que David no es mi Señor porque no está hablando de sí mismo. Y Jesús confirma cuando hace referencia a esto en Mateo 22, 41 a 45, que se trata de una conversación entre Dios Padre y Dios Hijo, el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que Yahvé, Dios Padre, le dice a Jesús el Mesías? Versículo 1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es la entronización, la coronación. Esto es Jesús instalado como rey y gobernante legítimo porque es vencedor, porque ha vencido y se le da el lugar que le corresponde. Y envuelto con esto está toda la encarnación donde Jesús deja las cortes celestiales y toma nuestra naturaleza humana y se pone en nuestro lugar tomando nuestra pena de pecado como el Hijo unigénito de Dios. Y así esta imagen profética muestra la ascensión y resurrección del Mesías donde se le da el gobierno legítimo debido a lo que ha hecho. Y así todos los textos de la Biblia que se refieren a Jesús sentado a la derecha de Dios están aludiendo a esta conversación que David escucha por casualidad, por adelantado, antes de que ocurra, confirmada de antemano. Sigamos con el versículo 2. Desde Sión el Eterno enviará la vara de tu fortaleza, domina en medio de tus enemigos. Por el plan eterno de Dios, la autoridad de Jesús no se limita geográficamente a Israel. Ese territorio sale de allí. Se trata de un derecho universal eterno a gobernar que se extiende a usted y a mí ahora mismo. Versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntario en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tus jóvenes. Probablemente pasamos por alto este pasaje. ¿Qué significa eso? Pero aquí, al Salvador se le promete que su pueblo, a través de lo que Él haga, se salvará. Y en todos los lugares Dios los llama voluntarios. La versión King James dice, tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en las bellezas de la santidad, todo lo que Jesús ha hecho. Y en el día de tu poder, esa palabra es ejército. Cuando Jesús, el capitán, convoca a sus trabajadores, ellos voluntariamente, no como esclavos, no como trabajadores pagados, se unen a Él para la gloriosa tarea de participar en lo que Él ya ha completado victoriosamente. Amén.
Como el rocío fresco sobre la tierra que no se ha derretido, lo cubre inmensamente todo, y vigoroso es el ejército de Dios que conquistará. Ahora la escena cambia en el versículo 4. Ocurre algo diferente. Versículo 4. El Eterno juró, y no desistirá, no esperábamos esta parte. La declaración del versículo 1 ya era irrevocable, pero aquí se utiliza el lenguaje más fuerte posible. Yahvé ha jurado. Se compromete sobre su bien y su nombre y su carácter poniéndolo todo en juego, y nunca se retractará de esta ni de ninguna otra de sus promesas. Y entonces, ¿cuál es esta gran seguridad que merece esta confirmación de conversión absoluta? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí aparece este nombre. Y Pablo en Hebreos, parte del capítulo 5 y parte del capítulo 6 y la mayor parte del capítulo 7, desentrañando este versículo de la Biblia justo aquí, diciendo que el Mesías no solo será un rey que gobernará, sino que será el sumo sacerdote. Oh, bien, cualquier persona que conozca el Antiguo Testamento miraría esto y diría, no puedes hacer eso. No puedes tener un rey y un sacerdote juntos. Están totalmente separados. Miren en 2 de Crónicas 26, 16 a 21. Cuando el rey Usías trató de hacer esto, el rey entra a quemar incienso y le brota la lepra. No puede hacer eso. Entonces, ¿cómo podría el Mesías ser a la vez rey y sacerdote? La orden de Melquisedec. Un precedente había sido establecido allí en Génesis 14, versículo 18. Dios había ordenado esto, que Abraham había rescatado a Lot de Sodoma y de repente, de la nada, aparece Melquisedec y se le llama rey de Salem. Salem significa paz. Pues bien, Dios es el autor de la paz. Este no es Dios. Este no es Jesús en el Antiguo Testamento, pero es un rey y un sacerdote. Y se presenta sin genealogía, forastero, no de la familia de Aarón, presentándose ante la familia de Aarón. Y es un representante de que existe una orden de sacerdocio que es a la vez rey y sacerdote. Eso no es algo en lo que participen los humanos. Solo podemos demostrarlo a través de símbolos. Así que este es no solo un sacerdocio diferente, es uno mejor. Mire cómo lo describe Pablo en Hebreos 7, versículo 16, solo un par de palabras que la autoridad del Mesías es según el poder de una vida sin fin. Y aquí está. Usted será sacerdote para siempre. No transferirá su sacerdocio a otra persona, como tuvo que hacer allí el sumo sacerdote. Aarón, cuando murió, lo transfirió entonces a su hijo. Y cada sacerdote que moría, esa autoridad se transfería a su hijo o a otro sacerdote. Jesús no hace eso. Su sacerdocio es eterno. Puede cubrirlo todo. Dura para siempre. Y esos sacerdotes en la tierra, esos humanos, ofrecían toros y cabras y corderos que no podían quitar el pecado. El sumo sacerdote entonces se ofrece a sí mismo un sacrificio real hacia el que apuntaba, que era completo y efectivo y para siempre. Vamos a llegar hasta el final de esto. Ahora el versículo 5, hablando del Mesías, su papel real y sacerdotal. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. El Mesías ahora ya no está sentado. Se ha levantado. Es un rey conquistador que no permanece en el cielo. Pero hay un día que viene, un día de la ira, un día final de la ira, cuando hay un retorno para traer a la terminación completa, absoluta, final, lo que Él fue asignado para hacer a sus enemigos su estrado de los pies. Todos los enemigos de Dios que enfrentamos, que vemos, que no vemos, todo lo que viene del poder y los resultados del pecado, todos ellos serán hechos su estrado bajo sus pies, bajo completa sujeción. ¿De acuerdo? Así que este ha sido el plan divino de Dios todo el tiempo, atestiguado y escuchado de antemano. Él hace esto. Versículo 6. Juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará a los jefes de toda la tierra. Este es un versículo pesado, pero ahora vemos la conclusión de todo y es aleccionadora. El pecado sí trae muerte. Este es el justo juicio que ha sido el plan de Dios. La obra del rey y la obra del sacerdote se unen para traer la salvación y poner fin al pecado para siempre. La autoridad del Mesías está por encima de todo, pero no hemos terminado. Hay más. Versículo 7. En el camino beberá del arroyo, por eso levantará cabeza. El arroyo, esto es pacífico. Esto es agua viva.
Este es el juicio concluido. No más pecado, no más muerte, no más violencia. Todo ha desaparecido. El Mesías es refrescado. Sus voluntarios están refrescados. Y levanta la cabeza. La cabeza del Mesías se levanta para que todos vean su victoria y levanta la cabeza de sus voluntarios. Mira, el pecado ha desaparecido. Se ha alcanzado la victoria. Únanse a mí en el reino de la justicia. Amén. Muchas gracias, Daniel. Nos quedan un par de minutos para los comentarios finales. El lunes nos ocuparemos del Mesías sufriente. Y ya saben, se nos aconseja pasar una hora reflexiva cada día contemplando la vida de Cristo. Y quiero animarles. Puede que usted diga, no tengo una hora. Pero dedique tiempo cada día a centrarse en la vida de Cristo, especialmente en esos momentos finales. Amén. La semilla se introduce en Génesis 3:15, la semilla de la mujer. Este es el Mesías. Y hay un desarrollo progresivo de su historia a lo largo de toda la Escritura. ¿Y adivina qué? Una vez que nacemos de nuevo, nos convertimos en la semilla del Señor. Así que adéntrate en esta lección, le encantará. Amén. Y de la lección les traigo este pensamiento. Debido a la cruz, la promesa del reino está asegurada y el Salmo 2:12, bienaventurados los que ponen su confianza en el Rey. Mientras me preparaba para esta lección, cogí el Salmo 110, le di la vuelta y lo miré desde todos los ángulos y me dejó sin aliento. Mientras decía, Señor, muéstrame a Jesús. Muéstrame cómo eres, y puedes hacerlo con cada capítulo de la Biblia. Muéstrame a Jesús. Amén. Estoy muy emocionado de estudiar el Salmo 110. Salmo 69, versos 3 y 4. Veamos esto para terminar. Este es el Salmo de Cristo. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin razón. Exigen que devuelva lo que no robé. Este es nuestro Salvador. Se puso en nuestro lugar. Él restauró lo que nosotros habíamos quitado al ser engañados por el diablo. Él entró para ser nuestro Salvador y cumplir el pacto eterno. La próxima semana vamos a ver la lección número 10 que se titula Lecciones del pasado. Que Dios les bendiga hasta entonces.